El Barómetro, con Albert Castillón. Javier Nar, ¿cómo estás, eurodiputado? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, don Javier. Buenos días. Aquí Orcajo, aquí Frank Simón. Hombre, don Javier. ¿Qué tal, don Javier? Feliz de escucharte. Pronto es tu santo, celébralo. Tuyo no, creo que el tuyo, pero que tú y yo de santos tenemos pocos. Bueno, pero disimulamos bien. Sí, pero de santo poco. Javier, que quería comunicarte que parte de tus impuestos serán para pagar el referéndum, que te vayas preparando. Bueno, el problema es que como se aplique una partida primero a un objetivo que el Tribunal Constitucional ha declarado ilícito y en segundo lugar se excedan de los márgenes presupuestarios, podrían incurrir en un delito de malversación de caudales públicos. Por la misma razón que, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues la alcaldesa de Madrid no puede dedicar 300 millones bueno, yo pasar pesetas o 10 millones de euros a crear una flota petrolera en Dubái. O sea, cada cual tiene su propia competencia. Pero ya sabes, Javier, que la zorra tiene la cola larga y estos son muy zorros y lo han camuflado de consultas a la población. Y eso es abierto, eso es Mira, yo recuerdo salvífico. Un abogado en un juicio con bastante escaso éxito y me parece además lamentable, se refirió a una violación como una explosión erótica. Sí. Las cosas son como son y no lo que se llamen, por lo tanto ya le pueden llamar Federico, porque si resulta que tiene 4 patas, tiene pelo blanco y hace B, es una oveja. Está claro. Escuchamos al ministro de Justicia, escuchamos, catalán. Nosotros tenemos la firme voluntad, lo hemos declarado reiteradamente, de abrir espacios de diálogo, de acuerdo, de entendimiento y también de vigilancia y de hacer cumplir la ley en toda España. Todas las autoridades estamos sometidos al cumplimiento de la ley, nadie está por encima de la ley. En un presupuesto no se pueden destinar partidas económicas a asuntos que no son competencias propias de la Comunidad Autónoma. Ya, pero eso, Javier, es lío otra vez de tribunal en tribunal y tiro porque me toca, o sea que meses y meses y meses, que es balas para la artillería independentista, ¿no? Vamos a ver, el independentismo con enorme inteligencia, desde los tiempos de Jordi Pujol, sí. Cuando en un libro que nadie leyó, yo sí lo leí, pero lo decía muy claro, el país, la nación, se crea con bandera, con escuela y con idioma. Y a medida que vas creando, configurando lo que es el imaginario colectivo, lo que se llama la invención de la nación, eso está ya perfectamente descrito por todos los teóricos y los prácticos del tema. Y ante eso el Estado no hizo absolutamente nada, ni los partidos que deberían haber puesto ante el mito del nacionalismo la realidad de la sociedad. Y a partir de aquí llegamos a un segundo estadio. Mientras unos se dedican a hacer de meapilas legalistas, que está muy bien, pero está muy bien, otros están en un estadio distinto, que es el del proceso insurreccional, desde el planteamiento falso de la soberanía del Parlamento de Cataluña ilimitada, que es algo así como si pasado mañana, pues que te digo yo, la Almunia de Doña Godina declarara la guerra a Mongolia, porque autónomamente y soberanamente el pueblo de la Almunia de Doña Godina quiere declarar la guerra a Mongolia. Bueno, pues en el momento en el que declaras la soberanía, la mantienes, esa ficción de soberanía de una zona autonómica, de una comunidad autónoma de España, y eso lo configuras como un absoluto, todo lo demás es completamente lógico. Y en ese momento, que ya has creado, además, yo diría, la impronta del reconocimiento que incluso el propio Partido Socialista de Cataluña en sus días lo dijo, de que estamos ante una soberanía. Esa soberanía, lógicamente, hace actos soberanos, que son tan soberanos como la soberanía negada, que es la de España, a la que denomina Estado español. Pero ante todo eso, si no existe una estrategia profunda, una estrategia que merezca ese nombre, y no una estrategia que es táctica de vuelo de perdiz, de aquí te cojo, aquí te pillo, y ser reactivo y no proactivo, pues nos encontraremos que muchísimas personas, la mayoría, que no está, la absoluta mayoría, por la independencia, en cambio reconocen que es razonable que haya un voto y que haya una soberanía catalana, incluso para decir que no a la independencia. Pero desde el hecho de la soberanía ya tienes una plataforma estratégica. Esto ni el Estado, ni los partidos que han configurado el Estado, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, lo han olido. Y si lo han olido, han actuado con una miseria moral infinita, que es el día a día
y mientras yo sea gobierno, ande yo caliente y ríase la gente. Sí, sí. Es curioso lo que decías del argumentario del nacionalismo catalán. Bandera, escuela, idioma. Hombre, menos lo del idioma, Fidel Castro podía afirmar esto, ¿no? Bueno, estamos siempre ante... Vamos a ver, las naciones son un hecho cívico que se configura con la Revolución Francesa. Hasta ese momento existían comunidades que compartían la soberanía del rey, e incluso pues una historia común que no se puede olvidar. Pensar que porque existe soberanía del rey en Castilla es tan irrelevante, ¿qué te digo yo?, el ducado de Varsovia a Castilla como Aragón, no es cierto, porque hay una historia profunda común de la península ibérica. Pero en el momento en el que se configura la ciudadanía, que se configura en las Cortes de Cádiz, entonces comienza a crearse la construcción de la soberanía nacional y en consecuencia de lo que significa la nación de ciudadanos, y no la nación como patrimonio del rey. Todo esto, Jordi Pujol, de una manera muy primaria, en un libro que escribió hace 40 años, en donde llegaba a decir algo también descomunal, que es un planteamiento racista impresentable, que el andaluz era un ser no estructurado y que en consecuencia venía a ser una especie de subcultura, una cosa descomunal. Bueno, Heribert Barrera y la ilustrísima esposa del señor Pujol también dijeron cosas semejantes, ¿no? Aquello de que los andaluces venían a Cataluña y decían dame pan. Bueno, pues esas historias bastante lamentables, pero realmente se va configurando una construcción artificial que es, por ejemplo, la construcción artificial de una Cataluña permanentemente agredida por España. Cuando si uno lee la historia, pues el mayor y el más referencial de los historiadores, Vicens Vives, que es una autoridad descomunal, te está diciendo que precisamente Cataluña sale del medievo económico con el decreto de Nueva Planta, y ves que la emergencia económica de Cataluña es el malhadado decreto de Nueva Planta, según dicen los independentistas. Pero en el inconsciente colectivo, en el subconsciente, está que Cataluña queda aplastada por el decreto de Nueva Planta, cuando lo que se produce es la emergencia económica y social de Cataluña. Una última cuestión, volvamos a Cuba. ¿Es cierto que lo que hacía Fidel lo han hecho otros dictadores? Me refiero, las grabaciones íntimas con micrófonos y cámaras en según qué suites, con la intervención de según qué señoritas en esas grabaciones a personajes con poder. Bueno, esto en la Stasi, el Salón Hitleriano... Perdón, ¿cómo? Sí, la Stasi de la República Democrática Alemana, y esto es una cosa que lees las memorias del general Wolf, que son muy interesantes, y te explica cómo había señoritas y señoritos que eran entrenados de una forma concreta para todo tipo de multiuso. O sea, que iban a ver a motor sin mayor problema. Y en consecuencia era parte de lo que era la estructuración de la información del Estado. Pero vamos a decirlo claro, esto no solamente lo hacen los regímenes totalitarios, ¿o tú te crees que los democráticos no lo han hecho? No me digas. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Oye, si tienes a alguien cogido por la parte media del cuerpo, le tienes cogido por las partes más sensibles e íntimas. Vamos a ver, Javier, es verdad, pero vamos a ver, pero los cubanos tenían una industria de eso, ¿eh? Sí, unas casas de homenaje que te cedían para que fueras allí, estuvieras más libre. Tú te hace eso, la Stasi tal, y te tienes que buscar tu hotel y más trabajoso. En el Meliá es donde los cubanos tenían una industria de eso. Y Rumanía, por ejemplo, yo siempre me quedé muy sorprendido cuando de mis reportajes de guerra yo me encontraba que algunos de las personas que me decían que volvían heridos de algún lugar, si eran líderes, volvían de Rumanía. Yo dije, caray, hay que ver qué hospitales y qué solidarios son. Bueno, eran solidarios hasta el extremo más absoluto. Nosotros hemos tenido, y prefiero ser bastante discreto, algunas experiencias durante la transición de personas que pensaban que Ceausescu era el camino para llegar a Carrillo, y Ceausescu era el camino para llegar a Carrillo y también para quedar atrapados. Ya. Vamos, que no invento nada. Se pensó que la forma de llegar a Carrillo era a través de Ceausescu. Ceausescu, que le regaló a Carrillo creo que era un Volga blindado, que tuvo que dejarlo Carrillo porque no andaba. Pero, había muy buena relación entre Carrillo y Ceausescu. Lo que pasa es que Carrillo era un zorro viejo y sabía que Ceausescu era un ejemplar de un diplodocus ya
en situación de hibernación. Se nos van terminando los dinosaurios poco a poco, Javier. Ya ves. Oye, un abrazo fuerte. Gracias por tus reflexiones, amigo. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Javier Naz. El Barómetro, con Albert Castillón.